hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a don Carlos, que lo vemos por ahí ya. Pura vida, don Carlos. A María Adilia también, que la vemos por ahí. Y a todos los que se van conectando, un saludo. Bienvenidos en esta segunda cápsula del día de hoy, 6 de mayo del año 2026. Bernor Monge Montenegro los saluda, al igual que Dianita Bonilla Chacón, que está en controles. Y le damos la cordial bienvenida a todos los que se están conectando, tanto por Zoom como en Facebook, que ya se están conectando y nos están comentando por ahí, como es Magali Hortz, Flor Porras y todos los que nos están viendo también por el Facebook de Ciudadano de Oro. Hoy tenemos a una invitada especial, a la doctora Marcela Garita Acuña, con un tema muy interesante, muy importante también, como es la tuberculosis. Es así, ¿verdad? Si no me equivoco, la doctora Marcela, le damos la bienvenida. Buenas tardes, vamos a ver si ya tiene... no, hay que hacerla coanfitriona, ya la hago coanfitriona. Es Dianita. Dianita, si la hace coanfitriona, ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos a ver por Y acá. ahora sí. Y ahora sí Hola, puede abrir buenas el micrófono, tardes. ¿verdad? Buenas tardes, doctora Marcela. Un gusto tenerla por acá con este tema súper importante que es la tuberculosis. Estoy bien, ¿verdad? No estoy Correcto, equivocado. sí, señor, correcto. Bueno, muy Ah, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en una actividad de estas. Entonces, muy complacida. bueno, que dicha, que no sean la última y que sean un montón más por acá con esos temas tan importantes, no solo para la población adulta mayor, sino para todos. Estos temas nos involucra a todos. Yo siempre les digo, estas charlas no se las dejen solo para ustedes, pásenlas a todos los que conozcan, porque también tenemos sobrinos, hijos,
tenemos de todo, de todo. Entonces todo esto se pasa esta información. Marcela Garita Acuña, porque también tenemos mamá, Correcto. Correcto. imágenes y audios y todo es suyo para que inicie esta charla tan importante. Listo, voy a quitar nada más la cámara por acá, por aquello de la red, para poderles compartir. Está bien. Ustedes me indican si logran ver la presentación ahí. Sí, dice tuberculosis, doctora Marcela Garita Acuña. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, mucho gusto. Para presentarme, bueno, primero que todo, bueno, yo soy médico, trabajo acá en el Hospital de Heredia. Estoy encargada a nivel de lo que es el servicio de vigilancia epidemiológica. Para que tengan más o menos una idea de qué hacemos muchas cosas a nivel de un hospital en el tema de vigilancia. Nosotros nos encargamos de todo lo que son patologías, virus, bacterias, prevención de infecciones intrahospitalarias, todo lo que tiene que ver con vectores, es decir, dengue, zika, chikungunya. Bueno, tenemos realmente es un tema, un trabajo bastante amplio y bastante arduo. Entre todo un montón de enfermedades y patologías que tratamos de controlar y llevar a nivel hospitalario y vigilar en los pacientes, uno de esos es la tuberculosis, que es la que les traigo aquí en el día de hoy. Bueno, para iniciar, a ver cómo no me quiere pasar aquí. Ok, para dar un inicio, ¿verdad? Con respecto al tema, primero que todo, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, resulta que eso es una enfermedad infecciosa, está causado por una bacteria y esta bacteria afecta principalmente los pulmones. Sin embargo, es también frecuente poderla encontrar en algún otro tipo de órganos. Puede ser intestinos, puede ser vejiga, puede ser riñones, ¿verdad? Es frecuente encontrarla en otros lugares. ¿Por qué es importante conocer de la tuberculosis? Bueno, porque el conocer de la enfermedad, al conocer los síntomas de manera temprana, eso nos va a ayudar a poder buscar de manera rápida y eficaz un tratamiento. ¿Para qué? Pues evidentemente para en el paciente tratar de buscarle una cura, ¿verdad? Un tratamiento curativo y en lo que son los contactos, evitarlos, ¿verdad? De todo, porque esta enfermedad es transmisible, se puede traspasar de una persona a otra. ¿Cuáles son los factores en los que se relaciona esa enfermedad o a qué tipo de personas uno podría pensar que tenemos con este tipo de riesgo de esa transmisión? Bueno, desde hace muchísimos años, desde que la tuberculosis se detectó, se ha considerado que está relacionado a situaciones de pobreza, a situaciones de hacinamiento o algún tipo de enfermedad que de alguna u otra manera afecta el sistema inmunológico. ¿Verdad? Entonces, o afecta el sistema de defensa, como por decirlo de alguna forma más simple. Entonces, está relacionado a ese tipo de población. Sin embargo, no es la población única, porque podemos encontrarlos en poblaciones completamente distintas, que no viven en hacinamiento, que no viven en pobreza, ni tienen enfermedades inmunocompetentes. ¿Verdad? Entonces, no es algo específico solo de esta población. A nivel de lo que es del tratamiento, bueno, tenemos gracias a nuestro Seguro Social tratamiento gratuito para este tipo de enfermedad, el cual se adquiere tanto en un primer nivel de atención como a nivel hospitalario, ¿verdad? Según sea lo que el paciente vaya a necesitar en cada caso y según la complicación que tenga. Con respecto a la transmisión, ¿verdad? Como les decía, es una enfermedad que se transmite de persona a persona. La tuberculosis se transmite específicamente o principalmente por medio del aire. ¿Cuándo? Bueno, cuando la persona que está enferma o infectada por tuberculosis empieza a toser, estornudar o habla o canta, ¿verdad? En ese momento todo ese tipo de actividades libera gotitas de bacterias en la saliva y esas gotitas pueden ser transmitidas y absorbidas por la persona que se encuentra a la par. ¿Qué es lo que no es cierto con respecto a ese tipo de transmisión? Mucha gente le tiene miedo en el sentido de que por solamente el hecho tal vez de toparme a una persona que tiene la tuberculosis y ya con solo llegar, saludarla y hablar con ella un momento, ya con eso tengo un riesgo de que se me vaya a transmitir o se me vaya a pegar la enfermedad. Pues no necesariamente eso es así. La enfermedad no se pega por un contacto casual, ¿verdad? Ni por compartir objetos, ni porque le pique un zancudo, ¿verdad? Y después me pique a mí, ¿no? Nada de eso es cierto. Realmente se necesita un contacto de mayor tiempo y mayor cantidad de contactos con esa persona, además de otro tipo de situaciones ambientales.
Entre esas, como cuáles, bueno, que estemos en un lugar encerrado, con poca ventilación, que el sistema inmunológico de la otra persona esté muy alterado, pero esto necesita varias situaciones como tal para poderse transmitir. ¿Qué síntomas tengo que tener al tanto o en qué momento yo debo pensar de que puedo tener un riesgo de tener tuberculosis o de saber que algún familiar, amistad, conocido tenga ese tipo de enfermedad? Bueno, hay síntomas muy específicos o muy típicos de este tipo de enfermedad y entre ellos está la tos. ¿Qué tipo de tos? Bueno, una tos con flemas que me dura 2 semanas o más. Entonces, en ese momento yo debo pensar, bueno, una tos con flemas puede durar unos días, ¿verdad? Después de una gripe, una situación normal, pero si ya son flemas que no se alivian, no se curan, cada vez son más intensas y son 2 semanas o más de tenerlas, es mejor consultar inmediatamente con el médico porque puede tratarse de una tuberculosis. O en el caso de que tengamos fiebre, una fiebre que me da cuando me despierto en las mañanas o que me da durante las noches nada más, eso también es un signo, lo cual debemos de consultar de manera inmediata. O si tenemos pérdida de peso, que esa pérdida de peso me esté causando que me vea adelgazado o adelgazada y no estoy haciendo una dieta, no estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo una modificación en mi rutina diaria, ¿verdad? Entonces, si eso es así, pues entonces en ese momento también es necesario consultar porque hay que verificar por qué estoy perdiendo peso. Las sudoraciones nocturnas es otro signo o síntoma muy típico de la tuberculosis, el estar acostado durante la noche. A veces pasa que estamos, ¿verdad?, en tiempo de verano y demás, y sí, tenemos mucho calor, pues podemos tender a sudar, pero si no hay una asociación, no se asocia como tal a un clima o una situación especial y vemos esa sudoración que nos empapa la ropa, es importante también verificar que no sea una situación de esas. O un cansancio constante. ¿Verdad? Cualquiera de esos síntomas, si la persona las tiene, que son los más comunes, podemos pensar, bueno, podría tratarse de una tuberculosis, entonces en este caso es preferible consultar de manera inmediata al médico, al área de salud o al EVAIS. Ok, ¿cuáles son las personas que tienen mayor riesgo para tener esta enfermedad? Eso, bueno, según lo comentaba ahorita al inicio, va a depender de varios factores. Uno de esos factores es el factor salud, ¿verdad? Personas que tienen algún tipo de enfermedad de base, llámese VIH o el conocido anteriormente como SIDA, la diabetes, el cáncer, tratamientos con algún tipo de, que causen algún tipo de inmunosupresión. Todas esas personas son las que van a tener un sistema inmunológico, un sistema de defensas mucho más debilitado o menos fuerte, por ponerlo de alguna manera, entonces tienen un mayor riesgo de adquirir la enfermedad de la tuberculosis. También están los factores sociales o ambientales, es decir, personas que viven en hacinamiento o en pobreza o alguna situación a nivel de calle, ¿verdad? Las personas que viven a nivel de callejización, indigencia, son las que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Y personal de salud, ¿verdad? Los que trabajamos a nivel de salud con atención directa, si no tenemos un adecuado uso de equipos de protección personal cuando atendemos pacientes a nivel de lo que son enfermedades de transmisión, en el sentido de utilizar mascarilla, guantes, batas, ¿verdad? Todo lo que nos protege físicamente a nivel de barreras, entonces también tendríamos un riesgo aumentado de padecer este tipo de enfermedades. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, realmente, perdón, ay, se me pasó para allá. Pues perdónenme, que se me pasó hacia el otro lado. Ya, ahí estamos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, realmente la parte del diagnóstico es bastante sencilla. Se requiere una flema, nada más. Con solamente una flema del paciente que está con esa tos desde hace varios días o desde hace 2 semanas, como les mencionaba en un inicio, con solamente recolectar una flema en un frasquito especial que se le da a nivel del hospital o del EVAIS, esa flema se manda al laboratorio y el microbiólogo se encarga de analizarla y buscar dentro de la flema las bacterias propias de la tuberculosis. Básicamente, ahora bien, si en ese flemita que recogemos, ¿verdad? El microbiólogo nos indica o el médico indica que sí, que encontró bacterias de tuberculosis en ese resultado, es probable que nos manden a hacer otro tipo de exámenes, entre esos cuales, bueno, con un examen de sangre, ¿verdad? Para verificar también otro tipo de niveles a nivel de la misma enfermedad y radiografía de tórax, porque como también se los mencioné inicialmente, la enfermedad principalmente se pega a nivel de los pulmones, es una enfermedad pulmonar.
Entonces, lo que se busca es a nivel de los pulmones algún tipo de lesión que nos haga aclarar si la situación de la bacteria está instaurada en esa zona en algún momento y poder tomar decisiones posteriormente para la parte de los medicamentos que vaya a requerir la persona. Ahora sí, con respecto al tratamiento, ¿cómo se trata esto? Bueno, realmente, como les mencionaba, tenemos la gran ventaja que a nivel de este país la caja nos facilita el tratamiento de manera gratuita. El tratamiento dura aproximadamente 6 meses como mínimo y 8 meses en el promedio de casos. ¿De qué depende esto? Depende de qué tan fuerte pueda ser o no la bacteria de tuberculosis que tengamos adquirida en ese momento. Entonces, el medicamento se divide, por decirlo así, en dos fases. Una fase inicial, ¿verdad? Que son 2 meses de cierta cantidad de pastillas y una fase de continuación, que son los otros siguientes 4 meses, con otro tipo de medicamentos en otro tipo de dosis. Entonces, esos son 6 meses totales de medicamento. Eso sí, algo importantísimo que para que a poder asegurarnos a nivel país y a nivel de lo que es la calidad de atención y salud del paciente, ese tratamiento se le llama un tratamiento con supervisión estricta. ¿Qué quiere decir eso? Al paciente que se le dé el tratamiento por tuberculosis no funciona como normalmente funciona en los casos donde se brinda, por decirlo así, un ejemplo, un paciente con hipertensión o con diabetes. El médico tratante lo valora, le da su cita de seguimiento cada 3 o 6 meses o cada año, le deja las pastillas, ¿verdad? Para que las recoja en la farmacia de manera mensual. El paciente viene, pues entrega la receta, le dan sus 30 pastillas para todo el mes, se las lleva para su casa y se las piensa tomar. En tuberculosis no. En tuberculosis, al ser un medicamento estrictamente supervisado, el paciente tiene que ir todos los días al área de salud, al primer nivel de atención para recibir su tratamiento. Le dan una pastilla por día y en ese momento el enfermero del área de salud se encarga de verificar que el paciente tome la pastilla, se la tome ahí al frente del enfermero y se mantenga por lo menos unos 20 o 30 minutos para verificar que no la vomite, que no le caiga pesada, que, ¿verdad? Que no haya ningún problema y verificar que realmente la pastilla se la hayan tomado, que no la vayan a botar. ¿Por qué? Porque el botar la pastilla o el olvidarse de la pastilla por un único día puede significar que la bacteria nos gane la batalla y no podamos hacer nada para poder colaborar o ayudarle al paciente a eliminarla. Entonces es una enfermedad que, ¿verdad? Que en ese sentido, pues sí, se las trae, ¿verdad? Eso exige sumamente vigilancia a nivel de lo que es el tratamiento. El apoyo familiar, pues evidentemente sumamente importante, ¿verdad? Es importantísimo tener apoyo a nivel de la familia para motivar al paciente y para que ese paciente entonces también cumpla con todo lo que es la adherencia al tratamiento, la asistencia a las citas de control y la asistencia diaria al área de salud. Y de esa manera, pues estar todos seguros que vamos a lograr una curación. ¿Cómo se hacen los seguimientos y controles? Bueno, pues como se los mencioné, el medicamento se divide en dos fases, una fase inicial y una fase de continuación para un total de 6 meses aproximadamente de tratamiento. Durante todo el proceso en el que el paciente está tomando el medicamento, el médico tratante le va a estar dando citas continuas a nivel del área de salud y durante esas citas le va a solicitar que vuelva a recoger flemas para ver si ya dentro de la flema que estuvimos viendo inicialmente, que encontramos la bacteria, si ya la podemos haber eliminado o si se encuentra menos cantidad de bacterias. Entonces, eso es como la señal más simple y más fácil que tenemos de seguimiento para verificar que realmente el medicamento está haciendo efecto en ese paciente. Entonces, aparte de eso, pues igual tenemos, ¿verdad? Todo lo que es la parte de exploración física, la auscultación de los pulmones, la auscultación del corazón. Entonces, todas esas partes y laboratorios nos van a ayudar al médico tratante para verificar que realmente le estamos ganando la batalla a la tuberculosis. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Bueno, básicamente, principal, la consulta médica temprana. Si dentro de lo que fueron los síntomas que les mencioné inicialmente, los síntomas respiratorios, la tos de más de 2 meses, la fiebre nocturna, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, el cansancio crónico, pero si tenemos alguno de esos síntomas que son como muy típicos de esta enfermedad, pues inmediatamente hacer consulta médica temprana.
A nivel de lo que son espacios, ¿verdad? Que les mencionaba también, que hay situaciones ambientales que tienen que ver con el tema. Bueno, muy importante tener espacios ventilados, practicar higiene de la tos, es decir, lo que hablamos, el protocolo se habló mucho durante la pandemia, de que cuando tosemos, taparnos la boca con la mano, con un pañuelo, cuando estornudamos de la misma forma, estar haciendo lavado de manos constantemente, todo eso es importantísimo. La parte de los contactos cercanos, si tenemos también, tal vez en nuestra familia no es que tengamos un familiar con ese tipo de sintomatología y sospecha, pero tal vez conocemos un vecino que tose mucho y que pasa siempre con flemas. ¿Por qué no? Entonces, tal vez por ahí hacer el aviso inmediatamente a los centros de salud y decirle también al vecino, como buen vecino o buena vecina, de que consulte, de verdad, de manera temprana para verificar si es que tiene alguna situación y que pueda ser abordado y tratado de manera rápida y adecuada. Y en el mismo tema, ¿verdad? Lo del apoyo comunitario y el fortalecimiento de la información. Entre más realmente nos colaboremos entre todos y nos demos apoyo entre todos, tanto a nivel familiar como comunitario, es más fácil llevar la sobrecarga de este tipo de patologías y poderla eliminar de manera fácil y rápida. Con respecto a mitos y realidades. Bueno, hay muchos mitos que se manejan a nivel de esta enfermedad, así como de otro montón de enfermedades con las cuales vivimos diariamente. Uno de esos es, bueno, la tuberculosis no se transmite por contacto directo, ¿verdad? Como se lo mencioné, no solamente por el hecho de que tengamos un conocido, un familiar que le hagan el diagnóstico, si ya solo por llegar a hablar con él, darle la mano, un abrazo o algo así, pues eso no significa que ya se nos vaya a pegar la enfermedad. Esa no es la forma en la que se transmite, no es una bacteria que se transmita tan fácilmente. Con respecto al tratamiento, sí tenemos cura, la enfermedad tiene cura, siempre y cuando se haga de manera el diagnóstico temprano y se dé un tratamiento adecuado también y con supervisión adecuada, ¿verdad? Como les mencionaba también, lo que es la supervisión estricta diaria del medicamento. ¿La tuberculosis afecta a todos los grupos? Sí, también se lo mencioné en un inicio, aunque se considera desde hace muchos años como una enfermedad de pobreza extrema, realmente no es una enfermedad que afecte solo a los pobres. Es una enfermedad que afecta a cualquier persona, en cualquier tipo de vivienda, cualquier tipo de profesión. ¿Por qué? Porque está involucrada a muchos factores personales, como les mencioné, como ellos, el sistema de defensa de cada uno, ¿verdad? O algún tipo de medicamento que estemos tomando y nos vuelva con un sistema inmunológico pobre o bajo, ¿verdad? O no tan fuerte como esperamos, o alguna situación de riesgo como el personal de salud, ¿verdad? Que si no cumplimos con los protocolos de protección a nivel de atención de pacientes, esto nos puede poner en riesgo de transmisión. También puede ser de personas con mucho dinero, no necesariamente pobreza extrema, ¿verdad? Cualquier persona tiene un riesgo como tal si hay alguna otra condición agregada que lo haga exponerse a la patología. Con respecto a la información, pues bueno, como les mencioné también, súper importante que conozcamos por lo menos cosas básicas de este tipo de enfermedad. Eso nos ayuda a tener mejores respuestas, a quitar estigmas, a quitar mitos, a tratar de más bien de colaborar y no hacer que las otras personas tal vez que están pasando por una situación de este tipo tengan esa sensación de que los alejan, ¿verdad? De que son bichos raros, como dicen por ahí, sino que más bien de que tengan ese apoyo tanto a nivel familiar como comunitario para poder buscar una solución oportuna y un tratamiento también eficaz. Y ya para terminar, porque la charla era pues realmente pequeñita, ¿qué es lo que tenemos muy importante? Bueno, importante siempre recordar que la prevención y la detección temprana es lo principal, como en cualquier otra enfermedad. La tuberculosis se puede prevenir y se puede curar también si se detecta de manera temprana. El tratamiento es gratuito y es completo y lo tenemos a nivel de la caja, entonces realmente es algo que tenemos que aprovechar, que la institución nos lo da. El apoyo familiar y comunitario es realmente también muy importante para poder hacer detección temprana de los casos y para poder dar curaciones rápidas también y eficaces a nivel poblacional. Así de esa manera evitamos más transmisiones y más personas enfermas. Y cada persona informada puede ayudar a otras y con esa manera, ayudando e informando, podemos avanzar de manera más rápida y efectiva con respecto a la prevención y curación y la disminución de la transmisión. Y eso sería. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta con respecto al tema.
Ok, muchas gracias. Tenemos a la doctora Marcela Garita con el tema de tuberculosis, un tema muy importante, ¿verdad? Si tienen alguna consulta para los que están en Facebook, pueden colocarla, nos la pueden escribir y con mucho gusto, por acá la doctora va a estar respondiendo esas consultas. De momento tenemos lo que es la manita levantada de María Adilia, que la escuchamos a continuación. Buenas tardes, María Adilia, bienvenida. Ok, active el microfonito por ahí. Ahora sí, Sí, y de ahora sí, escuchemos. un momento, sé que me creó la duda pues sí, yo conocía un poquito de eso, porque un tío murió de eso hace muchísimos años, obviamente. Gracias a Dios ya, pues no se ve mucho. Pero la pregunta, la interrogante es, ¿puedo o puede alguien contagiarse? Posiblemente no sepamos que la persona que está cerca de nosotros o algo así, no digamos, tenga la tuberculosis y no nos demos cuenta. Si hay algún problema ahí como para contagiar, digo yo. Ya, yo no podía activar el micrófono. Este, sí, mirad, el riesgo mayor para contagiarse realmente es como en en ese formato en el que usted lo expone. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que tal vez vive en nuestra casa o es cercano a nosotros y como les mencionaba la sintomatología, tiene ya más de 2 semanas de estar tosiendo y uno dice, puña, esa persona siempre tose, siempre está con flemas y uno siempre convive con ella constantemente y esa persona nunca se ha ido a hacer un examen para ver por qué tiene flemas constantes, pues sí, nosotros estamos en un riesgo de que si es tuberculosis nos vayamos a enfermar de eso. Por supuesto que sí. Sí, doctora, pues yo entiendo, sí, así está perfectamente, pero lo que digo yo, bueno, sí, porque al menos, bueno, ya mi mamita no está, pero mamá padecía tanto, tanto, tanto de tos que fueron años de años y, y decimos, bueno, siempre nos dijeron, no, no tiene tuberculosis, siempre, siempre, porque estuvo muy, muy bien atendida, gracias a Dios, bajo esta, bueno, bajo la caja y también pues obviamente los mismos médicos nos recomendaban médicos privados, pero digo yo, el estar ahí, bueno, nunca hablamos de la tuberculosis, pero yo un día le digo, ¿será eso? No sé, no, mamá no tiene tuberculosis, dijeron así. Pero entonces yo no, yo puedo ser contagiada con alguien que posiblemente ni ellos tengan la idea de que tengan tuberculosis. Sí, claro que sí, por la misma situación. Si es una persona que está, como le decía, con esa tos frecuente, aunque no tengan idea que no tiene la enfermedad, porque Mm, muchas veces pasa que uno dice, "Ah, es que me quedó una tos ahí necia, majadera, porque me enfermé, ujú, pero ¿y hace cuánto se enfermó? ¿Verdad? Tal vez la gripe que le dio hace 3 meses y sigue con esa tos. Y uno dice, "Ey, correcto. pero ya les debió haber quitado la tos". Entonces, esos son los pacientes o las personas que sí deberían consultar porque está bien que la tos a veces dure un ratito más, pero si no Sí. se quita del todo, pues sí, hay que revisar. Porque Ah, perfectamente es una perfecto. persona que no tiene el conocimiento, no sabe, le sigue echando la culpa al árbol Ujú, residual de la gripe y realmente estamos con una situación diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es ujú, importante dentro de la recomendación, si tienes tos, si tienes fiebre, sudoración nocturna, baja peso, ujú. lo que sea, y me está durando más de 2 semanas y no logro tener una explicación, mejor consultamos. Ah, perfecto. Bueno, lo hice sin haberlo escuchado, sin haber escuchado eso, pero a mí me dio una gripe muy fuerte y yo digo, pero ¿cómo 2 semanas? Ya, bueno, no tenía las 2 semanas, pero era una tos con flema y digo, qué raro. Entonces yo fui al médico, obviamente no podía sacar la cita en la caja porque me la daban, bueno, ya uno sabe, ¿verdad? ¿Cuándo? Pero yo fui al médico y me dice, sí, hay que tratarla y gracias a Dios, ¿verdad? La traté, me mandó el medicamento, pues, y sí, a los 2 días ya yo no tenía tos, pero obviamente me mandó el medicamento por 10 días que hay que tomarlo, ¿verdad? Y sí, entonces, porque bueno, yo no pensé en la famosa tuberculosis, con mamá sí lo pensamos porque era demasiado, pero sí era un problema que tenía en los pulmones, que bueno, más que nada, yo sé que usted lo sabe, a una que le llamaban EPOC, se llama EPOC, y bueno, eso fue lo que se la llevó, pero no fue
la tuberculosis. Entonces, por ahí, pues, mi cuñado que es médico nunca nos dijo nada, pero él dice, es que no, dice que ella no tiene tuberculosis. Claro, es que él ya sabía porque él iba del médico con mi hermana y mamá, pero sí me creó la duda porque a veces digo, es que aunque usted no lo crea, yo todo lo que yo escucho acá, yo aprendo tanto, tanto, bueno, de que existe todo este medio, porque yo sé que yo les digo a la gente, no, es que no es cualquiera que está hablando, porque hay gente que dice eso. Le digo, no, le digo, yo son personas súper profesionales y a mí me ha ayudado montones y ha sido pero excelente, de verdad. Y yo les recomiendo y les aconsejo. Hoy me encontré unas señoras adultas y les digo, escuchen las charlas, vea, eso, ustedes se jalan muchas cosas, escuchen las charlas. Y ya llegaron hoy y me dijeron, como no teníamos piscina, escuchamos las charlas. Qué buenas que son, ahora las llego a escuchar. Entonces, pero sí, cuando son duditas tal vez que no son tan importantes, pero sí son importantes. Claro, claro, Muchísimas claro. gracias, doctora, muy amable, de Con verdad. todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias a María Dilia con sus consultas. También vi la maneta levantada de don Carlos Alvarado. Y le damos el micrófono a Carlos Alvarado porque la levantó y la bajó. Buenas tardes, Carlos Alvarado, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, volvió a cerrar el micrófono. Otra vez, don Carlos, es que cerró el micrófono. Ahora sí, Ahora sí, no lo cierre. Ahí ya está, ahí lo escuchamos. ¿cómo está, Werner? Un saludo para todos, Todo bien, gracias a Dios, compañeros. Carlitos. He dicho, gracias a Dios. Una consultita para la doctora. Eh, yo cogí un poquito tarde. Papá, como dijo la señora anteriormente, era mecánico y se le detectó una tos crónica, crónica de años. Bueno, los mecánicos de antes no son los carros, no son como los de ahora. Le afectó demasiado y tuvo una tos y era fumador. Él murió de un EPOC. Supuestamente nos habían dicho un médico que eso podría ser un factor de riesgo para los hijos. Bueno, hasta ahora la fecha yo ningún hermano ha tenido ese problema. Mi pregunta más básicamente, doctora, disculpe, la sintomatología y a causa de qué se da la tuberculosis. Por un resfrío, una gripe mal cuidada, como dice usted, es una bacteria. Quisiera ahondar en eso porque cogí un poquito tarde y me interesó. Y yo corrí muchos años en atletismo. Después de que dejé el atletismo, un resfrío, viera que me duró una tos bastante como un mes, algo así. Pues dicha gracias a Dios no fue más. Como dicen, entendidos que era un resfrío acumulado. No sé si usted me puede aclarar eso. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, Bernard. Y gracias de antemano, doctora. Muy amable. Buenas tardes, don Carlos. Sí, vea, con mucho gusto. Mira, la bacteria, o más bien la tuberculosis, es una bacteria. Esa es una bacteria que, por decirlo de alguna manera, anda en el ambiente, ¿verdad? No es algo que viva en nuestro cuerpo. Nosotros no estamos, o nuestro sistema no fue creado con ese tipo de microorganismo a nivel interno. Porque sí, tenemos muchos otros tipos de bacterias y virus que son propios de nuestro organismo. Pero la Mycobacterium tuberculosis no es uno de esos. Ella es básicamente una bacteria ambiental. Como les mencionaba al inicio, ¿por qué la adquirimos? Bueno, por múltiples factores. Hacinamiento, mala higiene, sistemas inmunológicos deficientes. Entonces, al estar nuestro sistema de defensas bajo, sin tanta capacidad para defendernos, podemos hacernos susceptibles a la bacteria ambiental. Entonces, ahí es donde esa bacteria se aprovecha, ingresa a nuestro sistema por la vía aérea y se aloja en los pulmones inicialmente. Entonces, ya una persona enferma con tuberculosis puede transmitirla por la vía aérea mediante cuando habla, canta, tose, estornuda a otras personas. Esa es la forma en la que se transmite. Y de ahí, por eso es que da la sintomatología de tos, flemas, fiebre, malestar en general y demás. Eso es básicamente de dónde la adquirimos o de dónde sale. No sé si me fui claro. Si esa era la consulta concreta. Sí, gracias. Me quedó claro. Muy amable. Con mucho Muy, gusto. muy amable. Gracias, Bernard. Buenas tardes. Muchas Bueno. gracias, Carlos Alvarado, por su consulta. Un gusto escucharlo también a don Carlos. Y nos vamos, doctor, ahora a la red social de Facebook, que también nos han escrito por acá. Tenemos a Magali Hortz que nos saluda y nos dice buenas tardes. Buenas tardes para doña Magali. Flor Porras nos saluda también.
Y nos dice, muy buenas tardes, bendiciones para todos, mil gracias por la charla, con mucho gusto para Flor Porras. Sandra Vázquez nos dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla, gracias, doctora, nos dice por acá Sandra Vázquez. Y el último mensajito que también nos ha entrado por lo que es la red social de Facebook es de Lorena Fernández, que nos dice, feliz tarde para todos, gracias por la charla. Debemos de prevenir para no tener problemas de salud con este tipo de enfermedades. Saludos, nos dice por acá Lorena Fernández. No veo más manitas levantadas, creo que no hay más consultas, igual por Facebook no hay más consultas también, solo felicitando a la doctora Marcela Garita Cuña y también de mi parte decirle muchas gracias y palabras de cierre de su participación con este tema tan importante que a veces lo podemos ver como un simple resfriado, ¿verdad? Pero se nos puede complicar la cosa y ser algo más serio. Palabras de cierre, doctora Marcela Garita, por favor. Sí, gracias. Sí, bueno, así como en resumen, ¿verdad? Que creo que fue algo que traté de repetir constantemente durante la charla. Consultemos a tiempo, de manera temprana, manera oportuna. eh, Está bien que pensemos inicialmente que es una tosecita que se nos va a quitar rápido, que no va a pasar a más, pero si las cosas no pasan y vemos que la situación se pone extraña, mejor. De manera temprana podemos agarrar más rápidamente la enfermedad, tratarla más rápidamente y lograr un tratamiento y una recuperación más oportuna. Eso nos va a llevar a menos complicaciones. Entonces, eso importantísimo también que lo pasemos a los demás a nivel familiar, a nivel comunitario, como dijo una de las participantes, que ya no me acuerdo el nombre, pero que, Rita. ajá, pero que ella lo hablaba y lo comentaba, es importantísimo, como decía mi mamá, siempre hay que tener la paja detrás de la oreja, ¿verdad? La malicia indígena, pensar siempre en que algo puede pasar, entonces siempre estar al tanto, mejor pecar de prevenir. Ok, doctora, antes de que se nos vaya, tenemos otra manita levantada que es de Rosy Valladares. La escuchamos, doña Rosy. Buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes, linda charla. Una consulta, doctora. A una persona le ha dado cáncer, corre riesgo de contagiarse con la tuberculosis. Sí, señora, tiene riesgo porque es uno de los factores de riesgo de los que se conversaron de problemas a nivel del sistema inmunológico bajo, ¿verdad? O no tiene la cantidad de defensas necesarias. Entonces, sí, son personas con mayor susceptibilidad. Ahora bien, no significa que se le vaya a pegar la tuberculosis únicamente por eso, ¿verdad? Van a Ojo. requerir otro montón de factores más, pero sí es importante que personas con ese tipo de condición si ven que hay personas cercanas con algún tipo de padecimiento, resfriado, gripe, lo que sea, mejor evitarlas durante ese proceso para esperar que pase y evitar las otras complicaciones. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, tenía esa duda porque digamos, a mí me dio cáncer, pero todo está controlado, gracias a Dios ya me dio el acta la oncóloga y esa era mi pregunta, ¿verdad? Porque uno tiene que preguntar para saber y tomar medidas, ¿verdad? Para poderse cuidar. Muchas Por supuesto. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, doña Rosy, por su consulta. Ya para ir cerrando por acá, Ceni nos escribe y nos dice, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la charla, muy importante para nuestra salud. Doctora Marcela, millones de bendiciones, nos dice doña Ceni, por acá que está en activo. Ahí está doña Ceni saludándonos. Muchas Entonces, gracias. ya estaríamos y ya se despidió, ¿verdad, doctora? Porque la trae el caballo, lo más raro. Sí, ya. No, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que haya quedado claro y aquí estamos por cualquier cosa en algún momento. Nuevamente, muchas gracias por la invitación otra vez. No, muchas gracias. Un gusto tenerla por acá con esos temas que son tan importantes. Temas que, como lo dijo doña Rosy, hay que preguntar para aprender. Y tal vez la pregunta de doña Rosy le aclara un montón de dudas a otro montón, igual como la de María Dilia o como la de don Carlos. Y dudas que tengan, para eso están nuestros profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social que están para ayudarnos. Yo sé que hay compañeros que, ¿cómo cuesta, verdad? Pero la mayoría son muy buena gente, entonces pregunten con confianza. Muchas gracias. Y ya nos vamos despidiendo, nos vamos a nuestros anuncios comerciales para el día de mañana. Recordarles que seguimos con más temas de salud. Para el día de mañana tenemos lo que es a las 10 de la mañana con la cápsula de oro a las 10 de la mañana, continencia urinaria y fecal
con el doctor Heiner Barbosa Pérez. Ellos vienen desde Punta Arenas y él nos va a estar dando esta charla. También hagan todas las consultas que tengan, como las que tenían hoy con la doctora Marcela, se las pueden hacer al doctor enfocado, el tema de él, ¿verdad? No le van a preguntar nada de la doctora de hoy al doctor de mañana. Y en la tarde tenemos, ahí hicimos un cambiecito, lo que es pincel psicológico con nuestra compañera, la psicóloga, y se me fue el nombre de mi compañera, Priscila Valverde, de nuestra compañera Priscila. Me va a matar Priscila cuando vea la grabación. A las 2 de la tarde estaría Priscila con pincel psicológico y en la mañana el doctor. Entonces no se asusten, si no ven a Priscila a las 10 de la mañana, va a estar a las 2 de la tarde para que se conecten. Cordial invitación. Mañana 10 y 2 de la tarde, cápsulas de oro para toda la población adulta mayor. Y como les digo, no se dejen esta charla solo para ustedes. Pásenla a toda la población que conozcan. Esto nos sirve a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron tanto en Facebook como en el Zoom. Nos vamos despidiendo. Saludar a María Dilia, que la veo por ahí, está tomando cafecito, creo, María Dilia, ¿verdad? Ya se está tomando cafecito. A doña Hilda Vázquez, también la saludamos por ahí. Carlos Rodríguez, un gusto saludarlo con esa boina. Doña Rosy Valladares, un placer. Ceni, que por ahí aparece, también, ve, ahí está. Un placer y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias a la doctora Marcela que nos acompañó, nos aclaró todas estas dudas y nos pone a pensar, hay que cuidarnos. No es una simple tos, no es un simple resfrío, hay que cuidarnos y chequearnos, no lo dejemos pasar. Muchas gracias. Los acompañó el día de hoy Diana Bonilla Chacón y mi persona Bernard Monge Montenegro, ambos funcionarios del área Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia de Pensiones. Hasta mañana, nos vemos. Chaito, feliz tarde y cafecito para todos. Provecho en su cafecito. Chao.